Claro que conoces este puente, es el símbolo indiscutible de Nueva York, una silueta de acero y piedra que todos tenemos grabada en la mente. Millones de personas lo cruzan cada año, con sus arcos góticos elevándose sobre el East River, prometiendo unas vistas increíbles y conectando dos de los barrios más vivos del planeta. Lo hemos visto en mil películas, hemos soñado con caminarlo, y sin embargo la mayoría no conoce ni la mitad de su verdadera historia. Pero, ¿qué pensarías si te digo que justo ahí, bajo tus pies, se esconde un secreto de la Guerra Fría, diseñado para sobrevivir al fin del mundo? O que mucho antes de eso, sus cimientos no solo guardaban maravillas de la ingeniería, sino también bodegas repletas de vino y champán. Durante más de un siglo, esta bestia de la arquitectura ha sido testigo de tragedias, de héroes anónimos y de misterios que parecen sacados de una novela. Así que hoy no vamos a cruzar el puente, hoy vamos a meternos en sus entrañas para desenterrar las historias que se esconden en la oscuridad. Para entender sus secretos, primero hay que entender lo que fue su construcción, una auténtica locura. A mediados del siglo XIX, Manhattan y Brooklyn eran ciudades independientes y conectar las dos era una misión urgente. El East River, con sus corrientes salvajes y su manía de congelarse en invierno, era una pesadilla para el comercio y el transporte. La solución fue un proyecto tan bestial que muchos lo tacharon de imposible, el puente colgante más largo jamás construido hasta la fecha. El genio detrás de esta idea fue John A. Roebling, un inmigrante alemán que revolucionó la ingeniería. Su diseño fue pionero, usando por primera vez cables de acero a una escala tan masiva. La obra arrancó en 1870 y fue una batalla épica contra la naturaleza que duró 13 largos y peligrosos años. Sus dos torres neogóticas, más altas que cualquier edificio de la época, se clavaron en el fondo del río usando unos cajones de cimentación gigantes. Imagina unas cajas de madera y hierro presurizadas, donde los obreros trabajaban en condiciones infernales. Era una obra titánica, un monumento a la audacia. Pero mientras la ciudad miraba alucinada cómo el puente crecía hacia el cielo, nadie se imaginaba lo que se estaba cocinando en su interior. Levantar algo tan gigantesco costaba una cantidad de dinero igual de gigantesca. Y aquí es donde la historia del puente pega su primer giro inesperado. Los ingenieros, que eran tan prácticos como brillantes, se dieron cuenta de que los enormes anclajes de granito del puente no tenían por qué ser solo un masacote de piedra, así que diseñaron en su interior una serie de cámaras abovedadas, casi como criptas de una catedral. ¿Para qué? Para hacer caja. Estos espacios, sobre todo en el lado de Brooklyn, resultaron ser el lugar perfecto para almacenar vino y champán. Gracias a las toneladas de piedra que los rodeaban, mantenían una temperatura fresca y constante de unos 16 grados Celsius todo el año. Así que varias compañías vinícolas y comerciantes alquilaron estas bóvedas y el dinero de la renta ayudó a pagar las facturas y los costos del puente. Piénsalo un segundo, mientras arriba los neoyorquinos celebraban el progreso, abajo, en la oscuridad, filas y filas de botellas de las mejores cosechas envejecían en silencio, ayudando a mantener a flote el monumento que se alzaba sobre ellas. Durante años se conocieron como las bodegas del puente de Brooklyn y eran un secreto a voces entre la élite de la ciudad. Décadas después, cuando las bodegas cerraron, los espacios se usaron para exposiciones de arte, hasta que los atentados del 11 de septiembre de 2001 provocaron que se cerraran al público para siempre por seguridad. Si te está gustando este viaje a los secretos que se esconden bajo el asfalto y la piedra, no olvides suscribirte y darle a la campanita, porque lo que viene ahora es todavía más increíble y nos lleva directos a una época de paranoia mundial. Saltamos en el tiempo hasta 2006. Un equipo de inspectores de la ciudad está haciendo una revisión rutinaria, una de tantas. Mientras recorren los pasadizos dentro del anclaje de Manhattan, se topan con un muro que no aparece en ningún plano moderno, detrás una puerta sellada. La abren y no encuentran ni piedra ni vigas. Encuentran una cápsula del tiempo, un eco olvidado de la época más tensa del siglo XX. Ahí, escondido en las entrañas del puente, había un búnker de la Guerra Fría perfectamente conservado. Dentro todo estaba como si esperara un desastre que, por suerte, nunca llegó. Había más de 350,000 paquetes de galletas de supervivencia, bidones de agua, mantas y kits médicos con material para tratar los efectos de un ataque nuclear. Las cajas polvorientas contaban una historia de pánico. Estaban marcadas con dos fechas: 1957, el año en que la Unión Soviética lanzó el Sputnik y desató la carrera espacial, y 1962, el año de la crisis de los misiles en Cuba, cuando el mundo estuvo a punto de saltar por los aires. Este refugio, cuya localización exacta sigue siendo secreta, era un puesto de defensa civil listo para acoger a personal clave si la ciudad era atacada. Durante casi 50 años, millones de personas pasaron por encima sin tener ni idea de que, a pocos metros bajo sus pies, se escondía un refugio para el fin del mundo. Pero los secretos más profundos del puente no son de piedra y acero, sino de carne y hueso. Su construcción es una de las historias más trágicas y heroicas de la ingeniería. La primera víctima fue su propio creador, John A. Roebling.
Pocos días después de aprobarse su diseño, un ferry le aplastó un pie mientras tomaba medidas. Murió de tétanos semanas después, sin ver ni una sola piedra de su obra maestra. Su hijo, Washington Raveling, un veterano de guerra, tomó el relevo como ingeniero jefe, pero el puente volvió a atacar. Washington pasó demasiadas horas en los cajones presurizados y, como muchos de sus hombres, fue víctima del mal de descompresión. La enfermedad causada por subir demasiado rápido desde las profundidades le provocó dolores terribles, parálisis parcial y lo dejó postrado en una cama para el resto de su vida. Desde su apartamento con vistas al puente en construcción, Washington se negó a abandonar, y aquí es donde aparece la heroína inesperada de esta historia, su esposa, Emily Warren Roebling. En una época en la que las mujeres prácticamente no existían en la vida pública y mucho menos en la ingeniería, Emily se convirtió en los ojos, los oídos y la voz de su marido. Durante más de una década estudió ingeniería por su cuenta, transmitió las complejas órdenes de Washington a los obreros, negoció con políticos y contratistas y defendió el proyecto a capa y espada. Fue en la práctica la jefa de obra que se aseguró de que el sueño de los Roebling se hiciera realidad, cuando el puente por fin se inauguró el 24 de mayo de 1883. La primera persona que lo cruzó en carruaje fue Emily, un homenaje silencioso a su papel crucial, pero la tragedia no acabó ahí. Durante la construcción murieron alrededor de 27 trabajadores y se cree que más de 100 sufrieron los efectos del mal de descompresión. Y solo una semana después de la gran inauguración, el pánico se desató en el puente. Un rumor de que se estaba derrumbando provocó una estampida que mató a 12 personas. Para devolver la confianza a la gente, al año siguiente se montó uno de los espectáculos más surrealistas de la historia de Nueva York. El famoso P.T. Barnum hizo desfilar a 21 de sus elefantes por el puente para demostrar que era sólido como una roca. El puente de Brooklyn es mucho más que una postal bonita. Es un archivo viviente. Bajo su famoso paseo se esconden bodegas que financiaron sus facturas y un búnker que se preparó para un apocalipsis nuclear. Su historia no está escrita solo en acero, sino en el sacrificio de los que murieron construyéndolo, en la tragedia de una familia de genios y sobre todo en la increíble fuerza de una mujer que rompió todas las reglas para terminar una de las mayores hazañas del mundo. La próxima vez que veas una foto del puente de Brooklyn, o si tienes la suerte de caminar sobre él, recuerda que no estás solo cruzando un río. Estás caminando sobre capas de historia, sobre bodegas olvidadas, sobre un refugio atómico y sobre el legado de gente extraordinaria. Estás caminando sobre un monumento que es, en sí mismo, uno de los secretos mejor guardados de Nueva York. ¿Sabías que podías caminar sobre un secreto de la Guerra Fría? Cuéntame en los comentarios qué otro lugar famoso crees que esconde una historia secreta. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la historia.